Muy buenas noches, mi nombre es Katia Inés Hernández López, docente, estudiante de la UPEL. Comparto con ustedes la presentación preliminar de la tesis doctoral Pensamiento Crítico, propósito del humanismo posmoderno. Desde el interrogante, las prácticas pedagógicas desarrollan pensamiento crítico como propósito de la formación humanística posmoderna, pensadas desde la cotidianidad, inquietudes, observaciones, como docente investigador inmersa en ella. Todo ello pensado desde las características y la complejidad de la realidad inmersa de las prácticas pedagógicas posmodernas, como es la incertidumbre, el individualismo, las costumbres, estrechez de pensamiento, la inmediatez, como la imitación de modelos eh, en comunidades vulneradas, acomodarse a ese tipo de pensamiento estrecho es más fácil que transformarlo en su pensar y reflexionar como en el accionar pedagógico político, en el quehacer pedagógico. A partir de la comprensión de este fenómeno, eh, se genera un propósito que busca develar la realidad del accionar pedagógico, las concepciones acerca del mismo, de su propósito humanístico, en la perspectiva del pensamiento crítico en la era posmoderna, inmersa, a la cual se le apuesta como respuesta social e institucional al redimensionar las prácticas pedagógicas, pensadas desde el ser antes que el tener o los contenidos o los productos, en fin, desde la infancia, etapa fundamental de formación del ser humano, fundamental para la sociedad, porque con ello se evitaría o se prevendría el deterioro humano, otra característica de la era actual, moderna. Para ello, la investigación es de tipo cualitativo, desde el paradigma interpretativo, método hermenéutico fenomenológico, el cual se aborda desde la comprensión interpretativa, crítica, de la experiencia humana en múltiples posiciones ético-políticas, del método hermenéutico, desde el pensar el mundo, eh, de quienes lo viven, quienes lo modifican, un fenómeno inacabado, único y complejo, interactuar con los participantes en un ambiente natural. Se parte así de esa manera de la recolección de la información en técnicas como lo es la observación, la entrevista a profundidad, haciendo uso de instrumentos como es la toma de notas, la guía de esa entrevista, registros fotográficos y videos o grabaciones, si así se considera. Tenemos unos actores sociales que es quien entrevista y a quienes se entrevistan. Luego surgen de allá unos hallazgos como categorías en la sistematización y codificación de la información, eh, que a su vez al interpretar se puede representar. Luego de la recolección de información, sistematización, la triangulación, surgen unos hallazgos emergentes en contrastación de las categorías y subcategorías develadas en las respuestas de los participantes, que nos llevan, además de eso, en consideración con teorías, con teorías. Luego de la interpretación, análisis, triangulación, y representación a la vez de los hallazgos emergentes en la contratación de las categorías y subcategorías,
develadas en respuestas de los participantes, las características propias de la realidad, el significado de quienes la viven, la interpretación de la misma información en contraste y propósito investigativo, además del profesionalismo, la experiencia, generan la flexibilidad de los momentos e instrumentos apropiados como proceso investigativo. Surge también la autorreflexión en diferentes momentos de la investigación para la construcción de una verdad compleja, inacabada o hipótesis investigativa, en diálogo a la sistematización y triangulación e interpretación de los hallazgos emergentes en la contrastación de categorías y subcategorías develadas en las respuestas de los participantes entrevistados. Se nota las características propias de la realidad, el significado de quienes la viven, la interpretación de la información, en contraste con autores, con la experiencia del investigador, propósito de la investigación, generando flexibilidad de los momentos e instrumentos apropiados en todo este proceso investigativo, todo un proceso a la vez metacognitivo de autorreflexión en los diferentes momentos de la investigación en la construcción de una verdad compleja, inacabada o hipótesis en diálogo con autores, como lo es las huellas que nos dejan investigadores y que nos hacen replantear nuestro accionar pedagógico, pensarlo desde quienes aprenden, aprendiendo de ellos a la vez, lo cual significaría investigar desde el mismo accionar, reconociéndolos y valorándolos como son, seres pensantes. Asimismo, el ser pensante como humanos, no pensados por otros, que antes de repetir o imitar, desde la complejidad de la era moderna, reconocerle su historia pasada y presente para enfocar su vida futura en la relación con sus semejantes. Pensar de esta manera es enfocar una vida transformada a partir de su pensamiento. El uso de las técnicas en los diferentes momentos investigativos a partir de la investigación cualitativa, desde el paradigma interpretativo y el método hermenéutico fenomenológico, eh, nos, nos posibilitan conocer, caracterizar una realidad, su significado de quienes lo viven, la interpretación de la información en contraste con autores, propósito investigativo y profesionalismo, experiencia, generar asimismo una flexibilidad de los momentos e instrumentos apropiados en todo proceso metacognitivo de autorreflexión, en la construcción de una verdad, de una hipótesis compleja e inacabada. Técnicas como la observación, como la entrevista a profundidad, e instrumentos como son la toma de notas, la guía de la investigación, registros fotográficos, grabaciones o videos, si a bien se prefiere. A partir de esta sistematización, triangulación e interpretación, el análisis tiene en cuenta los hallazgos emergentes en las contrastaciones de las categorías y subcategorías develadas en esas respuestas dadas por los participantes y dialogadas a la vez, como lo son formación humanística, posmodernidad, pensamiento crítico y prácticas pedagógicas, sin obviar las huellas que han dejado investigadores como lo son Martha Nussbaum, quien nos invita a
conocer y reconocer a esas personas, a esos seres humanos que aprenden, a la vez a los docentes que enseñan y que no dejan de aprender haciendo investigación desde las aulas. Pensadas, pensadas en el accionar pedagógico, ¿verdad? De quienes aprenden, lo que significaría reconocerlos y valorarlos, seres pensantes, no pensados, seres que antes de imitar transforman, cuestionan, reconocen su historia, reconocen su presente para enfocar de esta manera su vivir futuro. Sería de esta manera enfocar una vida con sentido, una vida con sentido, una vida con propósito en las diferentes dimensiones como lo son el espíritu, el alma, el intelecto, su cuerpo, en la manera como se relacionan con sus semejantes. Sería importante tomar en cuenta huellas que le den sentido a la vida en el aula y que de allí trascienda a la sociedad a partir de los pensamientos presentes de estos estudiantes de esta infancia posmoderna, caracterizados por la incertidumbre de su futuro, viendo la situación actual y los limitantes que dentro de su misma comunidad genera las vivencias y que se proyectan al aula de clase, asimismo a esas prácticas o al quehacer pedagógico cotidiano. En la relación con sus semejantes, cabría con sus semejantes en el aula y en la cotidianidad del quehacer pedagógico, cabe reflexionar si estas prácticas desarrollan ese pensamiento crítico en la infancia posmoderna como propósito de la formación humanística desde las distintas dimensiones, a la vez en contraste con los avances tecnológicos, científicos, asimismo en las transformaciones socioculturales, pero cuidando cada área de su ser, espíritu, mente, cuerpo, que trascienda, ¿verdad?, a su familia, a su comunidad, a su sociedad. Sería tener sentido y significación de la existencia a partir del pensamiento crítico antes de un pensamiento eh, memorístico o un pensamiento imitador a partir de los modelos que la misma sociedad le muestra. Reconocer el pensamiento crítico como propósito humanístico de las prácticas pedagógicas es razón de la existencia de la infancia posmoderna en el aula, trascendiendo fuera de ella.